Hola familia, bienvenidos a Collage. Es un placer tenerte acá y a continuación vamos a recibir una palabra que estamos seguros va a edificar y desafiar tu vida. Quiero pedirle un pequeño favor, ¿sí? Y es que usted me pueda facilitar por un pequeño tiempo su corazón, me lo pueda prestar, ¿sí? Les aseguro que lo voy a cuidar, ¿vale? Voy a tener mucho cuidado de su corazón, pero quiero que me presten su corazón. Así que todo aquello que lo pueda usted distraer, por favor déjelo a un lado porque usted está poniendo su corazón en este momento. Amén. Muy bien, quiero comenzar hoy preguntando lo siguiente: ¿cuántos han estado en lugares con ecos? ¿Cuántos han estado en lugares con ecos? ¿Sí? Es bastante interesante, ¿no? Se convierte incluso en lugares de juegos. Entonces uno empieza a decir: hola, 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 ¿cierto? ¿Cómo está? Bien, bien. No, perdón. Hola, hola, ¿cierto? Empieza uno como a jugar con los ecos, como a disfrutar de esos espacios en donde de repente el sonido rebota fácilmente. Y es bastante divertido, es bastante interesante. Sin embargo, hay un momento en el que ya los ecos son un poco incómodos. ¿Cuántos de repente han tenido ese problemita con el celular que están hablando y se escuchan a sí mismo? Y eso es incómodo, ¿cierto que sí? Como que hola, hola, y no, pero no. Como que genera un poco de desesperación ese tipo de ecos. Pero hoy quiero hablar de unos ecos un poco más inquietantes y mucho más profundos. Son los ecos internos. Esas voces que nos hablan constantemente, esa voz que de alguna manera nos inquieta, nos atrae, nos incomoda, nos puede hacer pasar malos ratos. No para mal nuestro, sino para bien, pero lastimosamente nos puede quitar tal vez el gozo o la alegría que podamos tener en algún instante. Y muchos de los que están acá, me atrevería a decir que llegaron a Jesús después de que pasó mucho tiempo atrás, en donde esos ecos, la voz de Dios, la voz en nuestro corazón retumbaba y retumbaba, nos incomodaba y pareciera que no nos dejara tranquilos. Y cuando llegamos al Señor logramos entender, era Dios. Era Dios el que me estaba hablando, era Dios el que me estaba trayendo, era Dios el que estaba buscándome y yo no me había dado cuenta. Solo lograba de alguna manera experimentar algo interno que me incomodaba. ¿Cuántos han experimentado eso? Levanten la mano. Y después vuelvo e insisto, cuando uno viene al Señor uno se da cuenta y uno dice: claro, era Dios. Era Dios el que me había llamado, era Dios el que estaba detrás mío. Y el mensaje se titula así: los ecos internos. ¿Cómo se titula el mensaje? Esos ecos que incluso, escúcheme bien, pueden atravesar nuestra historia. ¿Cómo así, Felipe? Sí, podemos de alguna manera recordar desde niños cómo Dios venía hablándonos y tal vez estábamos desapercibidos y no entendíamos qué era o por qué razón nos sucedía lo que nos sucedía. Pero vuelvo e insisto, era Dios hablando, retumbando en lo profundo de nuestro corazón. La Biblia nos muestra la historia de un hombre que fue llamado desde su niñez y que experimentó en el desarrollo de su vida una cantidad de situaciones ajenas a su voluntad, como la mayoría de nosotros. Situaciones que incluso intentaron apagar los ecos de la voz del llamamiento de Dios para su vida. Que intentaron cambiar la historia de él. Pero gloria al Señor, porque cuando Dios habla profundamente a nuestro corazón, tarde o temprano tenemos que aceptar su señorío
el señorío de su designio sobre nuestras vidas. Amén. Y vamos a hablar hoy de la vida de Moisés. Moisés fue escogido desde niño y experimentó diferentes momentos en los que, como les decía ahorita, se quiso callar la voz del eco del santo llamamiento de Moisés. Y quiero rápidamente, porque tengo varias cositas que decir hoy, hablar acerca de el primer intento de callar su eco. El primer intento de callar su eco lo encontramos en su nacimiento. Cuando Moisés nace, si bien recordamos lo que dicen las escrituras, habla que estaba en un momento muy complejo de la historia de Israel, en medio de aproximadamente unos 400 años de esclavitud, y en donde se dice en Éxodo capítulo 1 que los mismos egipcios estaban preocupados por la tasa de natalidad de los hebreos, la cual era una tasa bastante amplia, bastante grande. Y entonces el rey de Egipto, que posteriormente le llamaron Faraón, dice la palabra del Señor, se inquietó y dijo: vamos a hacer un plan para que los hebreos no se multipliquen como lo están haciendo. Y ese plan tuvo que ver con sacrificar a todos los niños. Él manda a llamar a las parteras que atendían los partos de los hebreos. Y les dijeron: cada vez que nazca un bebé hebreo, si es varón, lo van a matar. Y la palabra del Señor dice que entró temor de Dios a estas mujeres. Y allí no hicieron lo que el rey había dicho. Él se acerca y les llama la atención. Y estas mujeres dijeron: no, lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes y antes de que nosotros lleguemos ya los niños han nacido. Y este fue el primer intento, un intento de asesinato, un intento en donde antes de nacer ya había un propósito, había un llamado de Dios para la vida de Moisés, que ni él ni sus papás tal vez lo entendían, pero que quería ser quitado, ese eco de ese llamamiento. Y me llama la atención esto porque me hace de alguna manera revisar y mirar cuántas personas de las que estamos aquí tal vez tienen una historia que contar frente al tema de su niñez. Algunos pudieran pasar acá adelante e inspirarnos, esas famosísimas historias que se cuentan precisamente en nuestra fecha de cumpleaños, y no falta la mamá que diga: ay, usted, mijito, cuando usted nació, si yo le dijera cuánto dolor me hizo sacar. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Si han escuchado esas historias donde la mamá dijo: mire, casi se me sale en el baño? Y empiezan a contar esas historias, es cierto, jocosas, que generan mucha alegría. Pero ¿cuántos de los que están aquí han tenido que escuchar de alguna manera que desde su nacimiento se convirtieron en un problema, en un dolor para su familia? Usted puede observar rápidamente las caras y las expresiones de cada una de las personas que está a su alrededor. Pero no sabemos cuál es el dolor que ha tenido que cargar cada uno de ustedes, de los que están ahí a su lado, frente al hecho de cómo fue concebido o concebida. Es difícil cargar con el peso de saber incluso que probablemente muchos de los que estamos aquí no fuimos deseados. Hace algún tiempo en misiones, y ahorita voy a entrar más en detalle, recuerdo la vida de una chica que llegó a uno de los campamentos misioneros. Hoy les voy a hablar de eso. Y recuerdo esta chica, les voy a decir su nombre, Paola. Paola llega a uno de los campamentos. Nos vamos a hacer misiones, a ayudar a una iglesia en Fusagasugá, Cundinamarca.
Y en medio del proceso se acerca Paola a hablar con mi esposa y le dice, líder, necesito abrir mi corazón, me le quiero tirar a un carro. Me quiero tirarme a un carro. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Y empieza a contar la historia de esa jovencita de 18 años. Donde todo comenzó con un conflicto entre papá y mamá cuando ella tiene 12 años, en donde papá le dice a mamá, si ve, yo le dije a usted que tenía que abortarla. Y la niña de 12 años escucha esa expresión y sale en medio de la discusión de sus papás y señalando al papá le dice, de ahora en adelante yo voy a destruir mi vida y la culpa la tiene usted. Y lo hizo. A sus 12 años salió de su casa, se voló, se fue a vivir con un hombre, se prostituyó. Terminó a sus 18 años antes de llegar al campamento misionero siendo una proxeneta y empieza a abrir el corazón. Alguno dirá, ¿usted por qué está contando eso? No se preocupen, yo sé por qué les digo. Paulita llega a la escuela misionera. El Señor restaura su corazón. Hicimos un trabajo con ella que a mi esposa le costó mucho. Fue muy fuerte. Renunciar al rencor, renunciar a una cantidad de cosas, tener que salir, estoy hablando de 2 años después, a enfrentar a su papá, a mirarlo a los ojos y a decirle, no sé cómo le voy a decir lo que le voy a decir, pero lo amo papá. Paulita empieza a sentir en una de las caminatas que hacíamos haciendo misiones un dolor en el pecho. Va y se revisa y tiene un tumor de 14 centímetros en su pecho. Para resumirles, Paulita está con el Señor. Le intentan hacer quimioterapia, ya era muy tarde, le hacen operación y no resiste. Minutos antes de entrar a la operación, ella se acerca a nosotros, nos llama y hablamos con ella, oramos por ella y ella nos dice, papás, porque empezó a decirnos a nosotros papás. Eso me hizo sentir muy viejo, la verdad, pero bueno. Papás, si me voy tranquila, no se preocupen. Dios hizo lo que tenía que hacer conmigo. Yo confío que estoy en el Señor y si tengo que partir me voy con Él. Dios hizo algo, pero no sé si todavía lo está haciendo en ti o lo ha hecho en ti. Y hay algunos que traen ese rezago en donde saben que hay algo en el corazón que desde niño los está persiguiendo y es Dios y la voz del Señor haciendo eco interno, pero de repente hay un pasado, una historia en donde desde niño quisieron acabar con esa voz. El segundo intento de callar el eco es el palacio. La Biblia dice que Moisés vivió en el palacio del faraón. Tuvo todas las comodidades, tuvo todas las cosas que usted y yo anhelaríamos tener en nuestra vida. Pero como siempre, y lo sabemos, nada de eso completa el corazón del ser humano. Nada, absolutamente nada de eso. Luchamos, nos levantamos, sudamos para buscar una mejor vida y nada de eso termina llenando. Tal vez, y no lo sé, cuál es la vida que tú vives. Pero ojo, porque los placeres de este mundo, las cosas que aparentemente buscamos para ser las más importantes en nuestras vidas, para que llenen nuestro corazón, pueden o intentan callar el eco de la voz de Dios en nuestro corazón. Este mundo de alguna manera genera unos indicadores de progreso y de éxito. Pero muchos de esos indicadores están lejos de ser los indicadores que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Enseñaba el domingo pasado en el aniversario de la iglesia el pastor Elimelech. Enseñaba acerca de los apóstoles, de Esteban, que es apedreado, pero tuvo éxito. El cielo se abrió y él vio
a Jesús sentado a la diestra del Padre. Los modelos de éxito que nos presentan intentan de alguna manera acallar la voz del llamado de Dios a nuestras vidas, cambiando de alguna forma el orden de las prioridades, invitándonos a nosotros a ir primero por las añadiduras, por las cosas materiales y no por lo esencial. Pero la palabra del Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El tercer intento de callar el eco del Señor fue el asesinato. ¿Se acuerdan ustedes de ese momento de la historia de Moisés? Dice la historia, y la resumo, que Moisés, sabiendo que había algo en su corazón a favor del pueblo hebreo, siente en su corazón la necesidad de hacer justicia por mano propia. Y dice la Biblia que Moisés ve que uno de los hebreos está siendo maltratado y no resiste y ataca al egipcio y lo mata. Al día siguiente hay un pleito entre dos y él intenta separarlos y escucha la voz de uno de ellos que dice: ¿qué va a hacer? ¿Me va a matar igual que como mató al hebreo? Y tuvo que huir. Tuvo que huir porque el faraón ahora empieza a perseguirlo por el mal que había hecho. Y noto allí que el asesinato no es otra cosa que la ilustración en nuestra vida de nuestro pecado, de aquellas cosas que hemos hecho mal, que nos persiguen en el recuerdo, que nos siguen en muchas ocasiones y en instantes de nuestra vida, que hacen que nosotros pensemos que somos indignos. Que sí, es verdad, como que Dios tiene algo conmigo, como que me viene hablando, como que me viene diciendo algo aquí en el interior, pero es que si supiera quién soy yo o qué he hecho en mi vida, si realmente las personas que están al lado supieran lo que he visto, lo que han visto mis ojos, lo que han hecho mis manos, lo que han hablado mis palabras. Si las personas que están a mi lado realmente pensaran o supieran lo que ha pasado por mi mente, ¿qué pasaría si yo tomo a alguno de ustedes y digo: venga, vamos a poner una memoria de biotecnología y vamos a sacar toda la información de sus pensamientos y lo vamos a poner el próximo sábado, no, el 20, el día de gala, la noche de cierre, y lo vamos a poner aquí para que todos veamos cuáles son tus pensamientos? ¿Quién se anima? No. Pero lo lindo del eco del llamado del Señor es que sigue retumbando poderosamente en nuestro corazón a pesar de nosotros mismos. Nunca la obra de Dios ha sido sustentada por el hombre. Sí, Dios ha usado a muchas personas y seguirá haciéndolo. Dios seguirá usando al que se dispone. Dios seguirá usando a las personas inclusive que tal vez no llenan el estándar que usted y yo podamos imaginariamente tener. Le falta mucho. No lo cumple. Creo que no tiene lo que se necesita. Pero Dios seguirá usando a quien Él quiera, como Él quiera. Aló. Lo hermoso de la gracia y del eco del llamamiento de Dios en nuestras vidas es saber, entender con claridad que nunca se ha tratado de nosotros. Nunca. Nunca es por lo flaquito o por lo gordito. Nunca es por lo bonito o por lo bonito exótico. Sí, no, porque no hay personas feas, hay personas que tienen belleza exótica. Es verdad, usted ve
en otras culturas gente que mide la belleza desde otra óptica, ¿cierto? Entonces lo exótico. Pero Dios nunca está mirando eso. Dios está mirando los corazones. Y pastor, pero si yo hiciera la sumatoria de todas las cosas malas que he hecho, pues no te pongas a hacer sumatoria de las cosas malas que has hecho. Solamente una gota de cianuro contamina todo el vaso. Tú no necesitas más, sino un poco de pecado. La palabra del Señor dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora no hemos pecado una o dos veces, hemos pecado muchas veces. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Sí me acompañan en esa? Y a pesar de eso, Dios nos ha revestido de gracia. Dios ha dicho, yo estoy por ti. Me encanta ese pasaje de las Escrituras cuando el Señor dice a través del profeta, dice, venid, pongámonos a cuentas. Eso es como cuando un papá le dice a un hijo, venga un momentico, venga, arreglemos cuentas. ¿Cierto? Normalmente experimentamos ¿qué? Como el terror de ay, lo que viene pierna arriba. ¿Cierto que sí? Pero Dios dice, venga, pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Serán emblanquecidos como la nieve. Si fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él no nos invita, venga, pongámonos a cuentas que te voy a castigar. No, Él dice, pongámonos a cuentas que te voy a perdonar, que te voy a limpiar. Por eso el eco del Señor en nuestro corazón sigue a pesar de nosotros. Y siguió en la vida de Moisés a pesar del asesinato que había cometido. Y último y cuarto intento de callar el eco, la desconexión del propósito. La Biblia dice que cuando él sale huyendo de Egipto por causa del asesinato, llega a la casa de un señor llamado Jetro y de una forma maravillosa encuentra a una hermosa mujer, hija de Jetro, se casa con ella y empieza a hacer vida en ese lugar que no era su entorno, que no era su lugar, que no conocía la cultura madianita. Y dice la palabra del Señor que eso significó, escúcheme bien, 40 años de su vida. 40 años, escuche, con el palpitar en el corazón, sabiendo que había algo de Dios en su vida que tenía que cumplir, pero estaba alejado, desconectado del propósito. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero eso se ve muy frecuente. En donde tal vez, muy similar a lo que dije ahorita del tema del palacio, logras muchas cosas en tu vida, pero aún así te sientes vacío. Porque el peor error de una persona es tener éxito fuera del propósito de Dios, fuera del plan de Dios. Es lo peor que te puede pasar. Tener éxito fuera del diseño que Dios ha establecido para tu vida. Y por eso es que Dios insiste frecuentemente hablando en lo profundo de tu corazón y te golpea y te golpea y te golpea y tú dices, ¿qué tengo que hacer con esa voz que no puedo callar? Y entonces llega el momento definitivo en donde ese eco interno del llamado retumbó tan significativamente en Moisés que él responde al llamamiento de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 10 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó
de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Retomemos. El eco venía desde la niñez. Dios venía hablando al corazón de Moisés desde pequeño. Dios retumbó en muchos momentos de la vida de Moisés, como estoy seguro que ha retumbado en tu vida en muchos momentos. Y estoy seguro que eso es lo que te tiene hoy acá. Aló. Pero a pesar de los muchos momentos y luchas en las que vivió él, que incluso intentaron callar la voz de ese eco, escúcheme bien, solo se reconoce el llamado cuando tenemos un encuentro significativo con Dios. Solo logras reconocer que es Dios el que te ha hablado cuando tú tienes un encuentro con Él. Era necesario el momento de la zarza. Era necesario un momento en donde Moisés se encontrara con Dios cara a cara. Escúcheme algo, y eso no ha cambiado al día de hoy. Tú necesitas un encuentro con el Señor para que puedas encontrar la respuesta de por qué Dios ha venido hablando a tu corazón desde tu niñez. Tú necesitas encontrarte con Él. Él es el único que puede darle respuesta y explicación a una cantidad de situaciones que tú todavía te preguntas: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué vine de esta familia? ¿Por qué me pasó esto cuando era joven, cuando era adolescente? Solo cuando tú te encuentras con el Señor, allí empiezas a hallar respuestas. Ojo, pero no respuestas, no las respuestas que tal vez van a seguir ahondando el problema. No. En ninguna manera. Recuerdo en un campamento de niños, un niñito llamado Andrés, 8 años, 9 años, que llega y se me acerca y me abrazaba y me decía: profe, y andaba detrás mío todo el tiempo. Pero cuando yo tenía que hacer un llamado de atención, me daba cuenta que la cara de Andresito de una vez cambiaba. Y decía: aquí hay algo extraño. Y entonces dije: voy a auscultar, voy a mirar qué es lo que hay en el corazón de Andresito. Y le hice una de las preguntas más profundas y esenciales de la vida. Una pregunta significativa. Miré a Andresito y le dije: Andresito, ¿de quién eres hincha? Eso es muy significativo, no se lo imaginan. ¿Y saben qué me dijo? Ay, ya me acordé. Me dijo: soy hincha de Millonarios. Entonces yo dije: de razón el problema del niño. Ay, amigo hermancho. No le dije eso. Oh, ok, yo soy hincha del Nacional, le dije. El verde. Vamos, grave. El Junior ya está en la final prácticamente. Bueno, dejemos así.
Y después de que le pregunto yo de quién es hincha, le pregunté, ahora sí, la pregunta esencial. Andresito, ¿qué quieres ser cuando grande? Y ¡pum! Se paró y me miró con una mirada tenebrosa. Y me miró así como desafiante y me dijo, quiero salir y quiero ir y conseguir un revólver y quiero ir a Tunja a matar a mi papá. ¿Qué? Estoy hablando de un niño de 8 o 9 años que me dice eso. Y Andrés, ¿tú qué estás diciendo? ¿Por qué dices eso, papi? Y me dice, porque con un revólver mi papá amenazó a mi mamá, la violó y nací yo. Yo, ¿cómo? ¿Quién te dijo eso? Y dijo, mi mamá me contó cuando yo tenía 6 años. Y perdonen la expresión, y aquí a las redes sociales y donde salga, yo dije en mi interior, vieja bruta. Se tiró al peladito. Me puse a llorar como una Magdalena. Abracé a Andrés, él se pone a llorar impresionante. Y yo le dije, nene, yo no soy tu papá, pero perdóname. Fue un momento espectacular. El niño lloró, increíble. Los dos nos llenamos de lágrimas ahí en ese momento. Y cuento esto porque sé que hay muchos momentos de la historia de tu vida que han querido callar la voz de Dios. Pero hoy estás aquí, al igual que Moisés, necesitando un encuentro personal con el Señor. Un encuentro real, un encuentro significativo, un encuentro contundente, un encuentro que atraviese el umbral de las emociones. Que ponga en la mente y en el corazón la determinación que requieres para mirar atrás y desechar aquello que un día fue tu vida. Y decir, ya no quiero vivir más en eso. No nací para eso. Yo no nací para pecar. Yo no nací para hundirme. Yo no nací para el trago. Yo no nací para las drogas. Yo no nací para el sexo ilícito. Yo no nací para eso. Yo nací para Dios. Eso fue lo que le cambió la vida a Moisés. Pero me encanta algo de la historia allí. Y es que cómo Dios hace el llamamiento a Moisés. Cómo Dios ratifica eso que venía hablándole en lo profundo por mucho tiempo a Moisés. Dios usó una humilde zarza para profundizar el eco del llamado en el corazón de Moisés. Me encanta eso. Porque usó una zarza. ¿Qué es una zarza? Un chamizo. No es un grande árbol. No es un árbol frutal con muchas frutas que le dan ganas uno de acercarse a coger mangos. No. No es un árbol con un buen olor que de repente usted diga, uy, qué agradable ese árbol. No, un chamizo. Dios en su infinita bondad, usando a quien Él quiere como Él quiere. Yo me miro al espejo, así como cuando uno se mira al espejo, y yo me digo a mí mismo, si Dios a través de Sansón pudo liberar al pueblo con la quijada de un burro, ¿qué no hará con un burro completo? Y no es baja autoestima, no. Algo que siempre he dicho y que me ayuda mucho en mi ejercicio ministerial es que sé quién soy, sé también quién no soy. No soy mucho, pero sé quién soy y creo que eso es suficiente. Y Dios usa una zarza con el perdón de mi pastor y amigo Elimelech y de todos ustedes. Estoy seguro que hay lugares mejores que este, congregaciones tal vez con muchas cosas que anhelaríamos nosotros, pero nunca se ha tratado de eso. Nunca se ha tratado de las cosas que tenemos,
Porque las que tenemos, las tenemos por gracia y las usamos y las administramos en bendición para multiplicarlas. He escuchado todo lo que Dios ha hecho en esta congregación, específicamente a través de Collage. Y cómo Collage ha hecho que esto sea cada vez mejor. Amén. Y eso ha sido por el aporte suyo, por el trabajo suyo, por el servicio que usted ha dado, por el servicio de Emiliano, por ese amor que tienen por el Señor y por la obra. Lo único es que Emiliano no me está escuchando. Pero escúchenme bien, no se ha tratado ni nunca se tratará de la opulencia. Se tratará siempre de corazones sencillos que le digan sí y amén a Dios. Y por eso Dios usa un chamizo. ¿Sabe qué me encanta? Porque hay una relación bastante interesante. Porque probablemente es Moisés el que se considera un chamizo delante del Señor. Probablemente Moisés ha descendido tanto después de estar en el palacio, ahora ser un trabajador del suegro. Eso sí es una cosa de loco, ¿sí o no? Alguien aquí que por favor tenga esa prueba, esa dificultad en la vida, trabajarle al suegro. Uy, eso es otra cosa, ¿sí o no? Suegro, venga, arreglemos cuentas, suegro. ¿Cuánto me va a pagar? Uy, no, yo no me imagino eso. Eso debe pesar en el corazón. Difícil. Y ha descendido tanto que probablemente, y de hecho, si usted ve el relato completo de Éxodo capítulo 3, en donde Dios lo está llamando, él empieza a decir, no, pero es que me pasa la de James. No. Y se dan cuenta que él piensa que no es con él, y por eso es que Dios usa una zarza insignificante, un chamizo, pero un chamizo en donde Dios decide morar a través del fuego. No consumir ese chamizo, sino avivarlo, y a través de ese chamizo hablar. Es como una figura en donde Dios dice, usted se siente que no es nada, pues déjame decirte que con la nada yo voy a hacer mucho. Aló. Y comienza un juego bastante interesante. Un juego dentro de ese llamamiento. Miren lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que cuando Moisés se acercaba en ese lugar, vio la zarza, ¿cierto que sí? Y dijo, voy a ver esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume? Ojo, Dios se mueve primero. En este juego vamos a hacerlo así, algo así como en ajedrez. ¿Listo? La dinámica del ajedrez es: yo muevo una ficha y luego tú mueves la otra, ¿cierto que sí? Y luego yo, y así sucesivamente. Digamos que en ese ajedrez celestial Dios se movió primero. Dios se mostró a través de la zarza, llamó la atención. Y hay un ministerio llamado Collage que Dios está usando para llamarte la atención. Aló. Una zarza llamada Collage que te está llamando la atención, en donde tú dices, está como interesante, me invitaron, y esto como, uy, y llegaste. ¿Sí te pasó así? ¿Sí? Bueno, esa es la zarza. Y Dios se movió primero, pero ¿qué sucedió después? Moisés da el segundo paso. Dice la palabra, iré y veré esta grande visión. O sea que en el punto en el que tú estás, no solo depende de que Dios te muestre lo que Él quiere hacer, tú tienes que moverte. Aló. No se trata solo de que Dios te hable. Es que Dios me habló, eso está muy lindo. Cada vez que vienes, Dios te habla. Son aproximadamente, si mal no estoy, alguien que me ayude, 52 semanas en el año. ¿Sí? Y cada día de reunión hay un mensaje de Dios para ti. Pues los que han estado en casi la mayoría de los
de las enseñanzas, pues tiene un poco más de 45, 47, 48 mensajes en donde Dios ha hablado, pero no funciona solo con que Dios hable, no funciona solo con que Dios se mueva, funciona cuando tú y yo tomamos la decisión de movernos hacia Él. Entonces Dios dio el primer movimiento y Moisés ahora va a donde Dios. Va y se acerca a lo que Dios está haciendo. ¿Y qué dice la palabra? Ahora Dios llama al ver que Moisés se mueve. Si usted mira ahí el texto bíblico dice, viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza. Entonces ahí es donde Dios va a mirarte a los ojos. Ahí es donde Dios dice, hey, es contigo. Es contigo. Yo ya me moví primero. Ya te llamé la atención. Ahora tú te moviste. Ahora voy a trabajar en ti. Ahora voy a trabajar contigo. Ahora voy a hablar contigo personalmente. Todos hemos experimentado eso. Y eso es increíble. Dios le habla a Moisés cuando ve que Moisés sale de su zona de confort, de su zona de comodidad. El pastor Elimelech me pregunta allá en Girardota, ¿qué tal Girardota? ¿Lindo, sí o no? Eli, Dani, lindo Girardota, ¿cierto? Lindo, muy lindo, faldudito pero lindo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes aquí? Llevamos 11 años allá. Y yo le digo, le respondo a Elimelech, peligrosamente cómodo. Digo, ¿cómo así? Sí, es que aquí se vive muy bueno, aquí se vive muy rico, vivir ahí es chévere, es delicioso. Es muy buen clima, el lugar, la cultura paisa, las oportunidades para mis niñas, es muy bonito, es verdad, es que es muy lindo. Pero hay algo que ha latido en mi corazón por mucho tiempo. Y le abrí mi corazón a Elimelech y a Dani. No sé qué pueda pasar a futuro, no lo sé. Estaré ahí hasta el momento en el que el Señor diga que debo estar ahí. Pero Dios normalmente cuando nos ve cómodos nos empieza a incomodar. Cuando nos ve cómodos nos quiere sacar de esa zona de confort. Amén. Y termino con esto para dar un vuelco en este último cuarto del mensaje. Dios le habla a Moisés. Dios empieza a trabajar con el corazón de Moisés, pero tiene un sentido, tiene una dirección. Porque cuando el eco empieza a habitar en nosotros, cuando Dios empieza a moverse en el corazón y nos empieza a incomodar, déjeme decir algo, equivocadamente hemos tomado la ruta de pensar que es porque somos especiales. Es que Dios quiere usarme porque hay algo en mí, hay algo maravilloso en mí. Es que Dios sabe cómo escoge. Dios sabe a quién elige. Y no, nunca. Y me encanta esto porque si prestamos atención al relato bíblico ahí en Éxodo 3, Dios llama porque hay una necesidad en otros. Dios dice, bien he oído el clamor de mi pueblo a causa de sus exactores. Me he dado cuenta que hay personas que están clamando y están necesitando. Y por eso te llamo a ti. Siempre, ¿sabe algo? Eso para mí ha sido siempre un polo a tierra. Como para recordarme siempre y aterrizarme de que nunca se ha tratado de que es que Dios te llamó, siervo. Es que Dios te llamó, varona de Dios. Aleluya. No. Si yo
Si yo hoy soy honrado delante del Señor a través de mis pastores para poder presentar este mensaje, no es por Felipe Molina, sino por ustedes. O sea, Dios está interesado en ustedes, por eso me trajo a mí acá. La atención, el enfoque de Dios es ustedes. O sea, Dios sabía quién iba a venir y quién tenía que escuchar este mensaje hoy. Y el interés de Dios de usarnos a nosotros siempre va a estar en función de otros. Ustedes van a ir de hoy en 8 al centro de rehabilitación. Gloria al Señor, porque tal vez no habrá ningún tipo de familiar tuyo que esté allá. Pero qué hermoso es que tú digas: voy a salir de mi zona de confort, porque allá hay unas personas que no tienen a un hermano, no tienen un amigo, y yo me voy a convertir en ese hermano, en ese amigo. Yo voy a dar un abrazo con amor, porque voy a hacer la representación del amor de Dios en la vida de estas personas. Gracias, hermano, porque usted iba a ir. Los demás no dijeron amén. ¿Cuántos van a ir el sábado? Cualquier cosa me invitan. Vamos a ver qué hacemos. Mi esposa me dice: no, estoy otra vez en Agua Chica. La razón de ser de un llamado de Dios siempre serán otros que recibirán de Dios a través de nosotros. Cierro con lo siguiente. El pastor Elimelech decía: el pastor Felipe fue misionero por 15 años. Desde los 18 años salí de casa, estudiaba en la UIS en Barranca Bermeja, entraba a cuarto semestre de ingeniería de sistemas, 5 semestres que llevaba porque allá era obligatorio hacer el preuniversitario, y me fui para un campamento misionero que me cambió la vida por completo. Pero antes de hablar del campamento, porque les voy a hablar del campamento, recuerdo, tenía más o menos como unos 13 años y estábamos en una vigilia, el grupo de la iglesia cuadrangular del barrio Cincuentenario, y éramos 20 personas. Y en la iglesia se hablaba mucho acerca de misiones, y en especial había un hombre grandotote, si alguno de pronto lo reconoce, se llama Robertiño, le llaman, Roberto Niño, que hablaba mucho de misiones y se ponía ropas árabes para hablar de la ventana 1040, se disfrazaba y bueno, hablaba mucho acerca de misiones. Y recuerdo una noche allí, éramos 20 en una vigilia y estábamos en un círculo orando. Yo tenía 13 años aproximadamente, yo empecé a orar y empezamos a orar. Yo estaba apenas conociendo del Señor en ese tiempo y de repente tuve una visión. Y vi, como ustedes ven ahí en la pantalla, un mapa de Suramérica y Centroamérica y una torre ¿cómo es? De ajedrez que se movía por todo el mapa, para arriba y para abajo. Y yo me emocioné y yo dije: ¿qué fue lo que vi? Y le cogí la mano a Roberto y le dije: Roberto, el Señor me dio una visión y el Señor te tiene a ti para esto y lo otro, y Dios te va a llevar. Y él empezó, ese sí empezó a ser ministrado allá, yo recuerdo perfectamente. Y cayó en el piso llorando y gloria al Señor, conté el testimonio de lo que Dios me habló allí. Pero vuelvo otra vez al campamento y hablo de ese eco durante mi adolescencia, iniciando mi juventud. Y recuerdo que había algo en mi corazón, y estudiaba en la universidad, pero había algo en mi corazón que me incomodaba. Yo estudiaba, me iba bien en la universidad, pero yo era feliz en la iglesia. Era feliz, me encantaba servir en la iglesia. Me encantaba ayudar con los niños en la escuela dominical, me encantaba cantar, me encantaba medio tocar la batería, medio el piano, medio el bajo, pero yo era feliz, que me dan la oportunidad y ahí estaba yo, me encantaba. Y había algo tan profundo en mi corazón hasta que fui a este campamento. El campamento misionero dura un mes. Yo dije: bueno, me voy de un mes de la casa. Estaba en esa edad de y soy rebelde.
Quería salir de la casa, entonces experimentar estar lejos de mis padres, ¿cierto? No tener el control de mis papás al lado. Pero el campamento es fuerte. Entonces hay que ir al baño en unas letrinas. Alguien me preguntó hace poco, ¿qué es una letrina, pastor? Una letrina es un hueco que hacen y que ubican con madera con un huequito para que por ahí vaya todo lo que tiene que irse. ¿Cierto? Y me costó. ¿Qué es esto? Nunca había cogido en mi vida una pala o una pica y nos tocó empezar a construir. Y cuando empezaron a salir las ampollas con sangre, yo dije, ¿qué es esto? Pero Dios me generaba en mi corazón un gozo y una alegría tan impresionante que superaba el dolor que podía sentir. Me enfermé. No, hasta el día de hoy no supe qué fue lo que me dio. Se me torció la cara, tenía una bola acá y otra bola acá. Algunos me decían, eso es paperas, pero si ya me dio paperas, ¿cómo me va a dar otra vez? Los médicos decían, no puede darle 2 veces. Pero yo estaba feliz. Al punto de que llegué a casa y le dije a mi papá y a mi mamá, estoy decidido. Le dije sí y amén al Señor. El eco pudo más. La voz en el corazón pudo más. No me resisto. Si no lo hago ya, no lo hago nunca. Y fue tan significativo para mí porque sentí de alguna manera de que Dios siempre llamó la atención. Y cuando yo dije, Señor, aquí estoy, Él me habló tan profundamente a mi corazón. Y no me arrepiento de esos días de entrenamiento que se convirtieron en 15 años de hacer misiones dentro y fuera del país. Y estando en una ocasión, no recuerdo el año, les mentiría si me pongo a inventar, creo que tuvo que haber sido 2005, 2006. Nos íbamos en bus siempre a toda Sudamérica. O sea, para llegar al país, al lugar más lejos que llegamos, era un archipiélago de Chile que se llama las Islas de Chiloé. Demoramos 18 días en bus. Fue lejos. Pero en uno de esos viajes pasamos barco en el lago Titicaca entre Perú y Bolivia, cogimos un tren terrible en Bolivia, fueron 22 horas en un tren con un pedacito de silla de nada y éramos así, no, eso fue duro, 22 horas en tren fue duro, con un frío impresionante, pero llegamos porque nos hervía el corazón de las misiones. Llegamos a La Quiaca, frontera entre Villazón, Bolivia, La Quiaca, Argentina. No nos querían dejar pasar. Llamamos al pastor que nos estaba supuestamente esperando y el pastor no contestó en la iglesia. Contestó un hermano y dijo, ay, qué pena, hermanos. El pastor se fue de viaje para Europa y no dejó dicho nada. Empezamos a hacer llamadas a los números telefónicos que aparecían allí en las páginas amarillas de las iglesias. Hola, ¿cómo están? Mira, somos un grupo de 22 muchachos, chicos misioneros que venimos de Colombia. Lo que pasa es que pip, 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 pip. Y yo no, sigamos. Estaba yo con la directora y pasaba al lado una señora, una abuelita hermosa, ella, hermosa argentina, vendiendo con una canasta grande, vendiendo sanduchito de milanesa, sanduchito de milanesa. Ay, ahorita, gracias. Y dele, y hágale, y nada. Pasó 1 hora, 2 horas, ¿qué hacemos? Dios mío, y vinimos hasta acá y perdimos el viaje, ¿qué vamos a hacer? Y yo me acerco a la señora de sanduchito de milanesa, le digo, venga, señora, una pregunta, perdón, le molesto. ¿Usted conoce por acá de pronto alguna iglesia cristiana? Es que somos un grupo de misioneros, nos dejaron tirados, es que nos gustaría contactar pastores que necesitan apoyo, venimos desde Colombia, han sido más de 10 días de viaje. ¿Usted de pronto conoce algún pastor? Y la abuelita se me queda mirando y me dice,
¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Yo, ¿qué pasó? A ver, ¿cuántas milanesas que necesita usted? Perdón. Deme 5. ¿Cuántas? Yo tengo mi pastor. Y nos lleva a la iglesia del pastor. Entramos a Argentina, el pastor nos hace la llegada. Era una iglesia realmente pequeña, más o menos de estos postes acá, más o menos, era pequeñito. Éramos 22 nosotros, prácticamente entramos y sacamos a la gente de la iglesia para que nos miraran desde afuera. No mentiras, nos sentábamos en el piso, hicimos obras de teatro, coreografías. Bueno, ya hay un exceso de belleza por este lado que no me deja hacer coreografías, pero bueno. Termina el servicio. Todo el mundo contento, pero yo veía unos murmullos en varias personas de la iglesia hablando, ya cogiéndose la cabeza. Y yo dije, uy, ¿qué habrá pasado? Y se me acerca otra abuelita y me agarra el brazo acá y me agarra duro y me empieza a decir, che, 8 días, che, 8 días, 8 días. Y me agarra y yo, sí, hermanita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 8 días, che, 8 días. ¿8 días qué? Llegó un momento donde tú puedes que poner serio. Le dije, hermana, 8 días qué? Dígame, explíqueme. Y me dice, hubieran llegado hace 8 días, porque hace 7 días enterramos al líder de jóvenes que se suicidó. Ese día murió Luis Felipe Junior Molina Becerra. Ese día, en las lagunas de mis ideas y de mis buenos planes, de lo que quiero hacer con mi vida, de sí le estaba sirviendo al Señor, pero siempre en las misiones está la duda de, bueno, y la seguridad y lo sólido y lo estable para la familia y una cantidad de cosas que uno empieza a pensar. Ese día se acabó. Ese día yo le dije al Señor, llorando con la señora ahí al lado, Señor, dame la posibilidad de llegar ese día antes de. Esa diferencia entre el 8 y el 7, ese día antes, dame la posibilidad de llegar antes de que alguien tome una decisión equivocada, antes de que alguien en medio de la duda y la incertidumbre, sin atender al eco de la voz de Dios, tome una decisión que lo saque del propósito. ¿Y saben algo? Eso es lo que me tiene hoy aquí con ustedes. Mi esposa me decía, ¿y no estás cansado, papi, ahorita cuando venía para acá? Yo le decía, sí, pero estoy feliz porque voy a hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón para decirles. Y voy a cumplir lo que un día le dije allá en Argentina al Señor. Voy a llegar un día antes. No sé qué decisión vaya a tomar usted el día de mañana. No sé cuántas tentaciones están llegando a su vida, pero hay un eco interno que te va a incomodar todos los días, y eso va a cesar solo hasta cuando tú tomes la decisión de obedecer el llamado del Señor. Vas a entender qué fue lo que pasó en tu niñez, en tu adolescencia. Vas a entender muchas cosas que te sucedieron. Por eso estoy aquí. Y estoy feliz de conocer a Elimelech, a Daniela, a Miel, a Esther, de haberlos tenido en casa, de la amistad que hoy se entreteje con él, con ellos.
Y me encanta compartir esto con ustedes. Una sencilla y pequeña zarza. Sí, muchos hablan de Felipe, pero no soy más que una zarza, muchachos. Llena aún de muchos temores, de muchas luchas personales. Pero que cuando esta señora me dijo eso, recordé lo de la vigilia. Y yo dije, bruto, no era para Roberto, era para mí. Y yo estaba allá en Argentina y recordé a mis 13 años lo que Dios me había hablado. Y vuelvo e insisto, y esto obviamente me sujeta cada vez más a depender de la voluntad del Señor. No sé cuánto tiempo esté en Girardota. Estoy feliz, dichoso de vivir allá y de ver lo que Dios está haciendo en la iglesia. Desafiado por lo que viene en el 2026. Pero ese eco en el corazón sigue estando allí. Esa voz está ahí. Y yo quiero que cierren sus ojos antes de mostrarles algo, porque quiero mostrarles algo. Yo sé que muchos se tienen que ir y les pido disculpas si abusé demasiado del tiempo de ustedes. Pero quiero que ahí en su silencio usted logre recordar allí cuántas veces Dios ha venido hablando a tu corazón. ¿Cuántas veces Dios te ha incomodado? Déjame decirte, lo seguirá haciendo. Esa voz va a seguir retumbando. Tú no naciste para dar gusto a este mundo. Tú no naciste para que el mundo te aplauda. Tú naciste para que Dios te apruebe. Tú naciste para que un día puedas escuchar esa maravillosa y dulce voz del Señor que va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Díganme si hay una corona mayor que esa. Díganme si hay un privilegio mayor que ese, que Él te conozca a ti y que te mire a los ojos y te diga: lo hiciste bien, lo hiciste bien. Ahí con tus ojos cerrados, por favor. Quiero pedir solo a los que saben que Dios ha retumbado como un eco en el corazón. Solo quiero hablar con usted, el que sabe que Dios desde niño ha venido haciendo algo y ha hecho cosas que tú no has comprendido. A ti te estoy hablando ahora. Y quiero pedirte el favor que levantes tus manos si Dios ha hecho esto en todo el tiempo de tu vida y tú reconoces que ha sido Dios. Levanta tus manos ahí. Si Dios ha hablado a tu vida, si Dios no te ha dejado tranquilo o tranquila. Dios, hay un ejército de hombres y mujeres que nunca serán satisfechos, Señor, hasta que caminen en la línea de tu perfecta voluntad. Dígale ahí a Dios conmigo, dígale: Dios, aquí estoy. Vamos, dígale como dijo Moisés, dígale: Dios, heme aquí. Te he escuchado.
desde hace mucho tiempo me has venido hablando. Ahora muchas cosas se aclaran. Vamos, dígale, ahora entiendo muchas cosas. Y no me quiero quejar. Vamos, dígale, no me quiero quejar. Ahora entiendo. Ahora entiendo de las ausencias. Ahora entiendo de los vacíos. Ahora entiendo de las carencias. Entiendo porque ahora sé cómo se ama. Sé cómo puedo amar. Como he sido amado por ti. Hay otros que necesitan. Hay otros que necesitan. Hay otros que están esperando. Hay otros que quieren escuchar a Dios y están esperando a un Moisés que diga: heme aquí, heme aquí, cuenta conmigo. Vamos, sé consciente de lo que vas a decir, porque muchas cosas pueden cambiar en tu vida. Muchas cosas pueden cambiar cuando un hombre o una mujer le dice al Señor: Señor, cuenta conmigo. Vamos. Gracias por haberte conectado. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Gracias también porque a través de tus donaciones podemos ir extendiendo el reino de Dios en esta tierra. Y recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas y puedas recibir todo lo que Dios nos está hablando. Nos vemos pronto. Chao, chao.